Era parte de la mañana de Herrera en COPE Melilla y lo hacemos hablando, como les he anunciado al inicio del programa de la Federación de Comisiones Obreras del Hábitat, que tiene desde el domingo una nueva sección de seguridad privada de la que ha sido elegido como secretario general Francis Aguilera, que deja el Sindicato Independiente de Melilla para afrontar este nuevo reto. Francis Aguilera cierra un capítulo para iniciar otro. Francis, buenos días. Buenos días. ¿Cuántos años al frente de la Delegación de Seguridad Privada del Sindicato Independiente de Melilla y cuál sería tu valoración de esta etapa? Bueno, a ver, fui uno de los fundadores del sindicato. Aquello fue una iniciativa de unos cuantos vigilantes en el año 2000. Concretamente, el 15 de octubre de 2000, creo que fue cuando se puso en funcionamiento este sindicato, y aglutinamos un número de vigilantes que fue creciendo. La verdad es que solo puedo estar agradecido al SIM y concretamente a su secretario general, a Miguel Ángel Robles Peña, más conocido como Pipi, que siempre me dio la confianza y me permitió realizar cualquier tipo de iniciativa que tuviera delante, pero realmente ya ha llegado un momento en que se queda pequeño. O sea, un sindicato tan pequeñito, tan humilde, no podía afrontar retos más importantes. Entonces, todo ha ido muy bien. Es un sindicato que ha luchado mucho por los trabajadores, que hemos conseguido muchas cosas, pero que necesitamos un arma mucho más potente, entre comillas, para el devenir de la seguridad privada. Sobre todo, yo no sé cómo andará en la península realmente, porque como somos un sindicato pequeño, no tenemos asambleas nacionales ni cosas por el estilo, pero que lo que es en Melilla necesita al menos una fiscalización mucho más importante de la que estábamos ejerciendo desde nuestro sindicato. Y a partir de ahí, Comisiones Obreras me ofreció esa confianza, me ofreció esa posibilidad, y después de valorarla he decidido pues dar el paso adelante, que es un paso muy importante, es un paso que va a abarcar muchas más cosas y va a conllevar muchos más problemas, entre comillas, pero que va a seguir persiguiendo el fin que yo pretendía, que era el de dignificar el trabajo de vigilante de seguridad en esta ciudad. ¿Ese será de tus principales objetivos dentro de Comisiones Obreras? Sí, porque muchas de las irregularidades que se cometen en el incumplimiento de los pliegos, del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, se están convirtiendo en esta ciudad en norma. Y en norma porque a fuerza de repetir el mismo incumplimiento ya se da por hecho. Eso es como el de la cafetería, que tiene a su trabajador media hora más para que le limpie los vasos cuando realmente esa media hora hay que pagarla y al final no se le paga. No es el caso, es simplemente una comparativa, sí. ¿Vale? Y se convierte en norma, en que esa media hora tiene que fregar los platos. Bueno, pues queremos parar ese tipo de situaciones, y para ello pues necesitábamos un arma importante, en este caso un sindicato grande que pueda ejercer las acciones pertinentes para este tipo de cosas. Entonces, la idea es esa, poder tener un estamento importante que respalde todas estas iniciativas que en un sindicato pequeño no eran posibles. Claro. Y es el primer objetivo, ¿cuál? Pues erradicar un poco eso, y por otro lado fiscalizar un poco más de lo que se está fiscalizando en los contratos de seguridad que hay en diferentes importantes de la ciudad, sobre todo los que son públicos, como el de la ciudad autónoma, el de Ingesa o el de la estación marítima, sin ir más lejos. Son contratos que tienen ciertas, diría yo, ciertos vicios que no están contemplados en la ley, pero que se llevan realizando mucho tiempo y que queremos subsanar. De hecho, precisamente sobre este tema en mayo os concentrasteis para pedir, pues denunciar sobre todo la precarización del sector, y además denunciabais que los grandes clientes como Ciudad Autónoma, Ingesa, Autoridad Portuaria, pues que incumplían los pliegos de condiciones. Desde mayo hasta la fecha, a raíz de aquella concentración y de estas reivindicaciones, ¿ha habido alguna mejora en este sentido? Lo podéis comprobar. Quedaron desiertos los pliegos de seguridad de la ciudad autónoma porque no se atendieron a nuestras razones o a nuestras reivindicaciones, entre otras cosas, y han tenido que hacerse pliegos nuevos que van a ser impugnados en breve. O sea, no se nos ha tomado en cuenta en ningún momento, y pensamos que la mejor forma a partir de ahora va a ser la vía judicial, que hasta ahora siempre la habíamos tenido un poco ahí al margen por si acaso, pero evidentemente ante la actitud
de este tipo de entes, pues no nos va a quedar más remedio que esperar a que dictamine un juez que cualquier tipo de circunstancia. Precisamente el juez en primera instancia os dio la razón ante ese primer pliego del contrato de seguridad privada de la ciudad autónoma. ¿Qué valoración haces del pues el actual contrato, que se supone que ha mejorado, ¿no? A ver, el problema es que el actual contrato ha mejorado para las empresas que quieran licitar, pero no ha mejorado absolutamente nada para el trabajador. Nosotros nos regimos por un convenio a nivel nacional, por lo tanto no podemos exigir que se arregle el convenio, que se aumente el salario base, ni que se den diferentes pluses. Nosotros teníamos el problema del plus, complemento de bonificación a la seguridad social, que el CM y los sindicatos Comisión Obrera y UGT firmaron, pero como las empresas de seguridad se rigen por otra asociación que es APROSER, dicen que ellos no firmaron nada y que no lo pagan. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Todavía estamos luchando en eso? Si no, vamos a ver, es que no es que estemos luchando en eso, es que ellos se centran en que como no lo firman, el problema que a lo que nosotros reivindicamos es que como lo firmaron para aceptar el contrato, deberían cumplirlo. De todas formas, este es un paso que han hecho en el siguiente contrato, en este nuevo, suprimir esa posibilidad. Entonces, nosotros, nuestras reivindicaciones ya económicas eran, cuando tuvimos la reunión, cuando quedó desierto el contrato, era decirle al consejero, entre otras cosas, que no han hecho nada de lo que le hemos pedido, pero bueno, entre otras cosas le pedíamos que dentro de la mejora del contrato, en la que cada empresa que licita es libre de hacer o no hacer, ¿vale? Pusiera la condición del abono, no puesto así, sino como un incremento salarial a los vigilantes por el importe del 8% del salario base, que es exactamente lo mismo que la bonificación a la seguridad social. El que diera el 8% pues se llevaba a los 100 puntos, el que diera el 7% 90, o sea, 10 puntos, el que diera el 7% 9 puntos, y así sucesivamente. No han hecho absolutamente nada, ni siquiera lo han contemplado. Dicen que es ilegal y le hemos demostrado con pliegos de la Vigilancia y Seguridad de la Universidad de Córdoba que sí es legal poner un incremento salarial a los vigilantes como mejora, pero ellos han dicho que no. Después, por otro lado, reivindicábamos que en servicios como Purísima o Baluarte, que son los de los centros de menores, uno de menores infractores, no se rebajara el número de vigilantes que había hasta la fecha. Ahora mismo hay 4. Y lo han rebajado a 3, y siguen manteniendo la rebaja a 3, pero no solamente eso, sino que le han dado ciertas funciones que impiden la operatividad de 2 vigilantes a la vez. Entonces, pedíamos 4, que mantuvieran 4, lo han mantenido en 3, tanto en Purísima como en Baluarte, y es curioso porque yo creo que son 2 sitios, ya no solamente por conflictividad de nuestro gremio, sino en Melilla son probablemente los sitios que más conflictos tengan a lo largo del año. Y lo que han hecho ha sido rebajar la seguridad, y es algo que le pedíamos expresamente, que por favor, que en lugar de 3 que fueran 4. Entonces, con esto quiero deciros que realmente los pliegos que han hecho con los pliegos han aumentado el precio del vigilante por hora. ¿Y quién se lleva ese dinero? La empresa que se haga cargo del recinto, o sea, del servicio. Hasta ahora el vigilante costaba 16 euros aproximadamente y ha pasado a 23. Ese dinero, esos 7 euros, van directamente a las arcas de la empresa. Quiero recordar que ninguna de las empresas tiene su sede central en Melilla. Por lo tanto, ese dinero, del que muchas veces reivindican en anuncios de radio, por ejemplo, que del comercio local, de comprar el comercio local, ese dinero, ese 1 millón de euros, va directamente a la sede en Murcia o a la sede en Madrid de las empresas. No repercuten absolutamente nada en los vigilantes de seguridad, por un lado. Y por otro lado, en cuanto al contrato, he de decir que, para no alarmar a nadie, que las 278.000 horas que se van a repartir entre las diferentes dependencias municipales da solo para 156 vigilantes. En los pliegos viene una lista de subrogación de 206, por lo tanto hay 50 vigilantes de más. La doctrina Somoza, que es una doctrina europea que obliga a la empresa de vigilancia, en este caso, o que obliga, no, que impide al cliente partir por secciones el contrato, o sea, si el cliente es la ciudad autónoma y tiene
X dependencias no pueden ir por partes, tiene que ir todo junto. Ujú. Entonces, a todo trabajador que haya hecho funciones en ese tipo de... tiene que ser subrogado. Por lo tanto, no estamos diciendo que de los 105 que se vayan a quedar 50 vigilantes fuera. Simplemente decimos que es un hándicap para que una empresa quiera hacerse cargo del servicio Claro. con 50 vigilantes de más, que se los tiene que quedar, ojo. Eso por un lado. Entonces, ¿qué le propusimos nosotros? Tampoco sabíamos, yo sabía que iban a subir el techo de gasto, pero no en qué condiciones. Lo único que han hecho ha sido subir el precio del vigilante, que va a ir directamente, va a redundar directamente en las arcas. Cuando lo que podían haber hecho es la mitad del precio que vamos a subir, se lo subimos al vigilante, y la otra mitad lo subimos en número de horas de trabajo para abarcar más vigilantes en más dependencias. Entre otras cosas, pues estos 2 vigilantes, o dejar a 2 vigilantes que precisamente ahora lo quieren remodelar, en el mercado central. El mercado central cuenta con 2 plantas, 2 puertas externas que dan una a la mezquita y otra a la puerta principal, y una galería de acceso libre de vehículos para mercancía, con salida también de acceso libre de vehículos. Esos 2 vigilantes es imposible que lo lleven adelante. Bueno, pues se ha quedado con 2 vigilantes. Por lo tanto, cuando dicen que han tenido en cuenta las reivindicaciones del comité de los miembros representantes, quiero que sepan que no es así. No es así, porque además tenemos por escrito lo que le hicimos llegar al señor Ronda con relación a lo que pretendíamos que se hiciera, y no se ha hecho nada, y lo único que se ha hecho ha sido subir el techo de gasto para hacerlo más atractivo a la empresa, pero sin que eso repercuta en absoluto ni en los vigilantes y evidentemente ni en la ciudad, si se van a llevar el 1.000.000 de euros anual a la sede. ¿Y tenéis intención de recurrirlo nuevamente, como habéis hecho en el juzgado? A ver, el recurso, ahora tenemos que recurrir ante la mesa de contratación, las posibles irregularidades que nosotros vemos, que ya dirá un juez si sí o si no, y ellos lo remitirán al Tribunal de Contratación, a Madrid, y allí ya pues se pronunciarán al respecto. Hemos visto ciertas irregularidades que consideramos que no deberían estar en el pliego, o que deberían estar mucho más claras de lo que están, y irregularidades de funciones de vigilantes que no corresponden a la ley de seguridad privada ni al reglamento, irregularidades de servicios que consideramos que no son legales, y todo eso pues lo hemos puesto, todavía no se ha entregado porque estamos finalizando pero que antes de finalizar la semana ya habremos presentado. Aunque ya me has dado muchas pinceladas, Francis, pero a rasgos generales, ¿cuáles son las principales carencias del sector? Bueno, para mí la principal y más importante es que al vigilante no se le respeta la conciliación laboral y familiar. El vigilante no puede estar permanentemente pendiente de un teléfono. El vigilante no puede estar en vilo pensando en si va a llegar a las 162 horas mensuales, que ese es el problema de sobredimensionar las plantillas. Entonces, el problema no lo debería tener el vigilante, sino el responsable de haber redimensionado las plantillas. Para mí ahora mismo fundamental es que se respete el artículo 57 bis de nuestro convenio, que habla del derecho a la desconexión digital, que un trabajador no vea... es que hay trabajadores que en una semana le han cambiado el cuadrante 7 veces. Entonces no puede hacer una conciliación de ningún tipo. No puede planificar nada. Yo puedo entender que en un momento dado haya una necesidad, lo entiendo perfectamente, pero una cosa es que haya una necesidad de una forma excepcional y que uno la hace con muy buena voluntad, y otra cosa es que permanentemente se estén cambiando además, no sé, cambiar, hay veces que se cambia el sitio, ni siquiera la hora. ¿Por qué si una persona tiene asignado un sitio, de la noche a la mañana le dice, no, en vez de ahí, vete a otro sitio? ¿Y quién va a ir ahí? Va a ir otra persona. Pues ¿qué más te da mandarla a otro sitio? Bueno, cosas por el estilo. Y para mí esa ahora mismo es una de las mayores reivindicaciones. Cierto es que una plantilla con 200 trabajadores es un cuadrante vivo, porque a alguien al que le hace un hijo, al que se le muere un familiar, al que se pone malo, claro. Al que entonces ese tipo de cosas, pero es que ese tipo de cosas están contempladas en el convenio, con unas normas a seguir que no se siguen, que hay gente que por defecto ya hace horas extraordinarias, que este año Sureste ha hecho 22.600 horas extraordinarias, estamos hablando de 15 puestos de trabajo, porque cada trabajador tiene que hacer 1.782, 15 puestos de trabajo.
Entonces, yo entiendo que se puedan hacer horas extraordinarias por situaciones sobrevenidas, pero que eso es por sistema. 22.000 horas no se hacen por situaciones sobrevenidas. Entonces, ¿qué reivindicamos? Primero, que no se dé la circunstancia de las 22.000 horas, porque eso conlleva a que el trabajador tenga que estar pendiente de un teléfono, y que se promocione el trabajo, porque nosotros queremos que se promocione el trabajo, pero que sea digno. O sea, tener 50 personas de más convierte el trabajo en un suplicio, porque tienes que estar pendiente de no llegas al número de horas del mes, tienes que estar pendiente a que te llamen, el mes que viene, en lugar de hacer tus 162, tienes que recuperar las del mes anterior. Entonces, ese tipo de cosas es algo en lo que vamos a poner mucho hincapié. Y otra cosa importante es que se cumplan los pliegos. Que se cumplan los pliegos, que lo que dice los pliegos sea lo que... Porque ya no es por nosotros, es porque es dinero de la ciudadanía. Lo pagan todos los melillenses. Y no se puede andar con chanchullo y con historia y con ahora hago este servicio, dejo de hacerlo, o ahora lo quiero así, o ahora lo quiero asado. Lo que pasó, por ejemplo, en feria con el tema de los toreros, fue una aplicación de la ley por parte del vigilante que se convirtió aquello en un enfrentamiento directo, cuando nosotros lo único que hacíamos era nuestro trabajo. Entonces, que se cumpla ese tipo de cosas. Si a los vigilantes de seguridad, entre comillas, cumplen órdenes de protocolo, a mí no me importa que hubieran que entrar con su cartelito, con su... ¿Por qué no? ¿Por qué no tienen que entrar por la puerta de atrás? Por la principal, sin miedo, no pasa nada. Si son los toreros que van a actuar al día siguiente, yo les doy permiso para que entren y los lleva a donde quiera, pero no en las condiciones que se han hecho. Entonces ese tipo de cosas son las que... Porque eso al final redunda en que el vigilante está metido en un problema. Y queremos evitar, como representantes de los trabajadores, que eso vuelva a ocurrir. Claro. Francis, antes me apuntabas como el baluarte y purísima dependencias que tienen difícil desempeño, ¿no? Pero hay más zonas, más dependencias donde también sea difícil el trabajo. Dentro de la ciudad autónoma son las más complicadas, ¿vale? Puede haber muchas, yo qué sé, los parques, sin ir más lejos, son zonas muy delicadas, porque uno tiene que ir dejando el movimiento hasta porque no hay que valorar a la hora de llamar a la asistencia policial, a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, ¿para qué lo llama? En principio tienes que dejar un poco... Entonces es una tensión permanente en zonas donde hay mucho paso de gente, los propios mercados, en este caso el mercado central, vale, sí es verdad, pero es que tienen muchos accesos y para que haya un mal solamente tiene que haber una persona, y si no se localiza esa persona a tiempo, pues nos podemos meter en un problema. Entonces hay muchos servicios que, por ejemplo, lo que decía antes, los parques. En el parque forestal, con 25.000 metros cuadrados, han dejado a un vigilante solo por la noche. Eso es imposible. Es muy difícil. Ya no es solo por la... Dos de días, o sea, 2 por la mañana, 2 por la tarde y solo 1 por la noche. Ya no es por el cierre del recinto, sino porque es un recinto de fácil acceso para cualquier maleante, si lo hubiera, y que además, si recibiera algún tipo de agresión, no tiene auxilio de nadie hasta el día siguiente que se le hace el relevo, que ven que el parque no se abre y a lo mejor hay que buscarlo a ver dónde. En el Parque Hernández ocurre lo mismo, está en pleno centro de la ciudad. Hay en una punta una ludoteca y en la otra punta un bar. A las 3 de la mañana sorprende a 2 personas robando en la ludoteca, te dan un golpe y ahí te queda. Entonces, nosotros pedíamos que en sitios de ese tipo pues hubiera un par de vigilantes. Creo que en el Parque Hernández lo han concedido, pero en el Parque Forestal no. Entonces, hay servicios que están un poco desamparados. Y eso por un lado. Y por otro lado, que escatimar en seguridad no es en la seguridad económica de la empresa, sino en la seguridad del ciudadano, del propio vigilante, y eso es ponerlo en peligro, no es ninguna historia. O sea, que son recintos muy grandes con muy poca personal. Y eso es otra de las cosas que, como bien dice, es un problema para la vigilancia. Francis, un poco para concluir, ya que llevas pues prácticamente 25 años en el sector, sí, desde el sindicato defendiendo la seguridad privada, ¿cómo ha evolucionado el sector en todos estos años? El sector ha evolucionado muchísimo a favor de los trabajadores, sobre todo por la labor que hizo Juan Jesús Pascual Sánchez en su momento, que sigue se ha enrolado con nosotros también, lo que pasa es que está un poco más en un segundo plano, pero este hombre ha sido uno de los que consiguió, por ejemplo, que se plasmara en el convenio el plus de residencia, que se consiguiera
muchas cosas para los vigilantes. Él dio un contra viento y marea porque no existían sindicatos de seguridad y él entró contra los sindicatos amarillos que se dicen, que montaba la propia empresa para contrarrestar que no hubiera un comité solamente de personal reivindicativo. Entonces hay que agradecerle mucho a todo este tipo de gente y se ha mejorado mucho. Antes los cuadrantes eran mucho más, o sea, más movibles, los derechos prácticamente no existían en cuanto a licencias retribuidas y ese tipo de cosas. Y hoy en día, pues, si juntamos Estatuto de los Trabajadores, Ley de Familia y el propio convenio, pues hemos mejorado, tenemos muchos más derechos de los que teníamos antes. Y hemos cambiado hasta el nombre, hemos pasado de guarda jurado a eso ya totalmente radicado a vigilantes de seguridad. No, guarda jurado existía como tal, lo cambió la ley. Sí, por eso digo que ha evolucionado hasta la terminología, claro. Jurábamos cargo en las dependencias oficiales de la Guardia Civil y con derecho al armamento. Entonces hubo un cambio de ley en el año 93, creo que fue, en el que se cambió la designación y las funciones del vigilante. Se le retiró el arma solamente para sitios específicos y pasamos a ser vigilantes de seguridad en lugar de vigilantes jurados. Correcto. Francis Aguilera, nuevo secretario general de la Seguridad Privada y Comisiones Obreras, muchísimas gracias y muchísima suerte en tu nuevo desempeño, porque bien me apuntabas antes que al final erais un sindicato local, no podéis redundar en nacional y agarrarse también a ese impulso, y ahora pues vas a tener asambleas generales, vas a tener que compaginarlo ahora también con tu vida, con tu día a día. Por tanto, suerte y pues tus éxitos serán también los éxitos de la Seguridad Privada de Melilla. Que dicen que sarna con gusto no pica, así que gracias. Gracias, Francis.